nuestro módulo es, y nuestro tema es, nuestro módulo 2, unidad 1, es la intervención norteamericana y la lucha antiimperialista, ¿verdad? Pero es válida esta reflexión. El papel de Clara Zetkin. Ya mencionaba Marcelina las dificultades que pasaron las obreras en el proceso organizativo, fuertemente reprimidas. Incluso se habla del asesinato de centenas de ellas en una fábrica de Chicago, que casualmente fue un 8 de marzo. Y el 8 de marzo, de acuerdo con el calendario, ven cómo se invierten las letras, ¿verdad? Y dedican distinto. Calendario nuestro, una marcha de obreras es la que inicia la Revolución de Febrero en Rusia y posteriormente lo que llamamos antes de la Revolución de Octubre, es un 8 de marzo. Y ahí ya se reivindicaban. Y ahí se reivindicaba la mujer porque la mujer empieza a jugar un papel como mano de obra pues, en el mundo, en el desarrollo industrial capitalista. Y con la Primera Guerra Mundial, los hombres en la guerra, las mujeres asumieron la dirección de las fábricas. Y esa fábrica fue incendiada con ellas adentro porque estaban reivindicando, estaban en huelga en una ciudad norteamericana. Entonces, al establecerse el primer Estado socialista en Rusia y posteriormente la Unión Soviética, que le conoce, se reivindican por primera vez los derechos de la mujer y los han hecho extensivos a distintas partes del mundo. Incluso se llegó a reconocer el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, como ya lo mencionaba la compañera, y en lo particular también nosotros tenemos nuestra historia, ¿no? Tal vez habrá un momento que dedicamos un módulo a la participación de la mujer en la historia de Nicaragua, que tuvo bastante peso. La participación de obreras, el movimiento magisterial, en la década del 40, en la década del 50, en los 60, las distintas organizaciones que existieron, como la Federación de Mujeres, donde estuvo nuestra compañera Doris Tijeno Harlan, Gladys Baez, de orientación socialista. La Organización Mujeres Democráticas de Nicaragua, donde estuvo nuestra compañera Amada Pineda, destacada luchadora, y muchas mujeres en este tendido organizativo femenil. Posteriormente, ya casi al final de la dictadura, apareció AMPRONAC, que es el antecedente directo de la Asociación de Mujeres Luisa Amanda Espinosa, que persiste en su lucha y hay que decir, bueno, yo no voy a repetir lo que decía Marcelina, las mayores reivindicaciones que se obtuvieron fueron las de el proceso de la Revolución Popular Sandinista, donde pasa a jugar un rol beligerante, ¿no? Y entonces eso es muy importante. Lo otro está de que en 1987 se dio un paso muy importante con la ley de autonomía. Y por tanto yo quería felicitar también a los compañeros de las regiones Atlántico Norte y Atlántico Sur, que realizaron sus procesos electorales, eligiendo sus autoridades, y gracias a la ley de autonomía. Les recomiendo que lean el memorial Hodgson de 1935, para que noten la diferencia en esa época y la diferencia que tienen ahora. Pues bien, nuestro tema es, como decíamos, la guerra constitucionalista. Aquí, en este caso, vamos a ver los antecedentes inmediatos a partir de 1923. ¿Verdad? Pero es importante tomar en cuenta algunas valoraciones que se han hecho sobre eso. Una breve cita aquí se refiere a cómo finaliza la guerra constitucionalista. El 4 de mayo de 1927, hace ya 96 años, porque es en 1922, ¿verdad? Este es un 98. Ahí en Tipitapa está el espino negro como símbolo de la rebeldía, pero también de la traición. Porque bajo ese espino negro se dio la firma de Moncada con los Yankees, con el almirante Stinson, en donde competían entregar las armas y por cada arma le vayan a dar unos cuantos pesitos. Eso eran $10. Y iban a hacerse, como veremos, las elecciones supervigiladas. Y empezaron a desfilar los combatientes del Ejército Liberal, que era gente humilde, gente luchadora, gente que estaba creyendo, engañada. Pero si el jefe le decía que había que entregar las armas porque estaban frente a un enemigo muy poderoso, que además ellos no los miraban como enemigos, los Moncada y los Sacasa eran de la misma calaña. Entonces no había más que entregar las armas. Y empezaron a entregar las armas. ¿Y quién fue el que se dejó entregar las armas? El general Sandino, y le agregué a ellos sus hombres. Porque una vez Moncada le dice, ¿quién le hizo general a usted? Le dice, todo despectivo.
Y le dice firmemente Sandino, mis hombres, señor, mis hombres, señor. Y aquí nos dice, ¿quién fue el que se negó a entregar la arma? El general Sandino. Este es un planteamiento del comandante Daniel Ortega Saavedra, el 4 de mayo de 2022. Tenemos este otro elemento que refuerza, no, nosotros hemos luchado y seguimos luchando y seguiremos exigiendo respeto y amor propio a los nicaragüenses, a los y las nicaragüenses, que siguen viendo en otros la autoridad que tenemos como pueblo y respeto, que se atreven a seguir, a continuar aprendiendo y continuar pretendiendo injerencia, intromisión abierta, intromisión disque velada. No hay nada oculto bajo el sol, intromisión a seca que nuestra Constitución nos exige desterrar. Es decir, esa intromisión en los asuntos internos de Nicaragua continúa. Vienen dando lecciones de democracia. Nosotros, como pueblo nicaragüense, basado en el ejemplo legado infinito de Ni Augusto Nicolás Calderón, ese es nuestro héroe nacional y ese es el orgullo de nuestra patria. Compañero Rosario Murillo, el 18 de mayo de 2021. Pues bien, entrando en el tema, ¿verdad? Nos damos cuenta que no obstante el proceso de avasallamiento que sufría el país y sus habitantes, en medio de la intervención norteamericana, en el año de 1923, al producirse el fallecimiento en el ejercicio del poder de don Diego Manuel Chamorro, asumió la presidencia su vicepresidente Bartolomé Martínez, quien surgió como figura política interferente ante la línea oficial del Partido Conservador Tradicional y por supuesto contra la misma intervención norteamericana. En esta dirección Martínez, además de romper con la calle atravesada, es decir, con el conservatismo tradicional, creando un partido conservador nuevo y una alianza política con liberales, desarrolló además, entre otras medidas, la amortización de las deudas. Deudas que se habían contraído, como se sabe, con los banqueros norteamericanos, para que el país recuperara sus ingresos que estaban enajenados desde el año de 1911. Este sería el inicio de una serie de situaciones que condujeron primero al golpe de Estado en octubre, cuando el secretario tradicional del conservatismo da un golpe de Estado con Emiliano Chamorro a la cabeza, y esto es lo que provoca la guerra civil, es decir, una nueva confrontación libero-conservadora, porque los liberales alegan, pues, como veremos, la fórmula esta de un Bartolomé Martínez triunfa y Chamorro no la acepta. Aquí nos vamos a basar en los siguientes elementos. ¿Cuáles fueron los cambios que introdujo la administración de Martínez para el desarrollo? ¿En qué consistió esa fórmula de la transacción? ¿Ven? ¿Y qué factores provocaron el golpe de Estado del 1925? ¿Y cómo evolucionaron los acontecimientos de la guerra constitucional? Guerra liberal constitucional porque se hablaba de que habían roto la Constitución. El 17 de octubre de 1923 fallece don Diego, ¿verdad? Falleció don Diego Manuel Chamorro, que era granadino, ¿verdad? Tío de Emiliano. Y ahí asume la presidencia don Bartolomé Martínez, quien no pertenecía al círculo de poder de los conservadores granadinos, sino a los grupos de cafetaleros del norte. Sus orígenes eran relativamente humildes, porque por un lado, el lado materno, por el lado paterno era hijo de Crescencio Martínez, un cafetalero de Matagalpa. Y Mercedes Hernández, algunas veces aparece González, pues ponemos en duda, del pueblo un pueblo originario de Matagalpa, de las comunidades llamadas Lilipulo, donde él había nacido en el año de 1873. Su padre, quien provenía de familias pudientes del norte, había ocupado distintos cargos durante el gobierno de los 30 años conservadores, entre ellos los de prefecto, que era la especie de jefe político, prefecto departamental en Matagalpa. Bartolomé se había conocido con Emiliano en su juventud, porque había realizado estudios en el Instituto Nacional de Oriente.
Era un hombre, su papá, un hombre pudiente, lo mandó a estudiar uno de los mejores colegios de ese momento. Pero tuvo que asumir a la muerte de su hermano mayor la administración de las propiedades heredadas por el padre. Ahí una se recuerda la finca El Bosque y el Chompipe, ¿verdad? Durante la mencionada República Conservadora, Segunda República Conservadora, él ocupó los siguientes cargos, recordemos, 1910 en adelante, ¿verdad? Jefe político de Matagalpa, ya apareció la figura del jefe político, ¿verdad? En lugar de prefecto. Ministro de Gobernación. En el ejercicio de estos cargos realizó gestiones positivas, como fue la de defender los derechos de las comunidades originarias. Se recuerda, entre otras cosas, la devolución de buena parte de las tierras que le habían sido usurpadas a las comunidades indígenas. Es el único caso donde un alto funcionario le devolvió tierras a las comunidades indígenas. Quizás estemos claros, estemos seguros de que era por esa relación que él tenía con tener sangre originaria en sus venas. También en parte de sus comunicaciones, esto logramos descubrirlo nosotros en cantidad de cartas que él escribió a Emiliano Chamorro. En esas cartas él vino manifestando su rechazo a los abusos de la intervención norteamericana. Y ahí él forma parte de ese grupo de conservadores como Toribio Tijerino, Candelario Segura, Alberto Torres Espinosa, Salvador Ramírez Calderón, que de oposición como conservadores vinieron rechazando la intervención. Pues bien, vayamos asumió el poder el 29 de octubre de 1923 y le entregó el poder a su sucesor el 1 de enero de 1925. Saquemos la cuenta, 13, 14 meses. Durante ese corto periodo presidencial se puede destacar, entre otras cosas, la siguiente. Primero, el haber librado al país de la deuda con los banqueros norteamericanos. Por tanto, la banca, las aduanas y los ferrocarriles volvieron al Estado de Nicaragua. Segundo, un segundo elemento que hay que tomar en cuenta, el independizarse totalmente de la tendencia entreguista del conservatismo, la tendencia tradicional que encabezaban don Adolfo Díaz y el general Emiliano Chamorro. Además, lo último, que en aras de lograr la conciliación del país, él busca una reconciliación política con el Partido Liberal desplazado de tiempo de Zelaya y va a una alianza política. Él funda el Partido Conservador Progresista. Y va a eso. Esto le generó el rechazo de los sectores pro-yanqui y los sectores pues, de la oligarquía conservadora. Nosotros decimos la calle atravesada y entiéndase que es de Granada, ¿verdad? El centro del conservatismo. Estas medidas autonomistas tampoco fueron vistas bien por los norteamericanos, fueron mal vistas, por supuesto. Pero ¿por qué fue posible esto? En términos económicos, las exportaciones de los productos aumentaron por esos años y por tanto le aumentaron los ingresos del Estado. Este aumento en las exportaciones se propició particularmente y principalmente porque al finalizar la guerra mundial, que fue de 1914 a 1918, los mares pues quedaron limpios pues, de actividades militares, tanto de ingleses como de alemanes, y se pudieron llevar los productos desde la América a Europa. En este caso aumentó la demanda del café y otros productos. Y él, un presidente muy honesto, se dedicó a amortizar prácticamente las deudas y con un sentimiento nacionalista. Hay que decir, veamos esa imagen que está ahí, ¿verdad? Una calle, dice, calle de Managua en 1920. Ahí está en inglés también, ¿verdad? Que Street in Managua. Vemos ahí ese Managua en 1920 y vemos un caballo, ¿verdad? Y la calle también está empedrada. Recordemos que es 1920. Entonces, en este caso, la población creció considerablemente. De 501.849 en 1906 ascendió a 633.662 en 1920. La vida urbana se tornó más activa.
mientras que en el campo se extendían los latifundios en deterioro de la pequeña propiedad, una pequeña propiedad, propiedad campesina, ¿verdad? Y las tierras comunales. Aquí hay que hacer eso, y esto es más marcado, pues. De la palabra indio significa del monte, significa rural, y a veces tenemos un término pues despectivo, porque las tierras las trabajaban los indígenas, ¿verdad? O sus descendientes mestizos. A veces el mestizaje no es que porque se casaron con un blanco o una blanca, sino que el mestizaje es cultural porque absorben prácticamente, por ejemplo, el español se empezó a prohibir ya si durante la colonia se prohibió, continuó esa ofensiva contra las lenguas ancestrales. Y en Suctiaba habían como solamente unas 50 personas que hablaban el maribio, el Matagalpa, pues. Ya los asimilados se reían de quienes conservaban la lengua Matagalpa. Pero también, ¿qué pasaba en las ciudades? Emergieron los movimientos laborales presindicales, enarbolando sus reivindicaciones. Por tanto, a dar las primeras huelgas. Recordemos esa huelga en la compañía, en la fábrica de los Pereira, ¿verdad? Pereira Company. Y en los campos, los comunitarios, es decir, los indígenas, los originarios, aprovechando recurrían a demandas legales y acciones de hecho, como el de cortar los alambres de las cercas de las propiedades que se le habían invadido después del decreto de 1906, porque hay que decir de que prácticamente los conservadores, al entrar para congraciarse con las poblaciones indígenas, que la consideraban una base social resentida con Zelaya, declaró sin efecto el decreto de 1906, es decir, volvió la comunidad a ser legal, la comunidad indígena. En el campo de la política, ¿verdad? A pesar de estas medidas que viene tomando don Bartolomé, los conservadores no estaban en este momento en condiciones de dar un golpe de Estado, estaban molestos o realizar una sonada porque se habían dado en 1923 las conferencias de Washington, que de paso el delegado fue plenipotenciario Emiliano Chamorro. Las conferencias de Washington, en cuyos acuerdos se decía de que no se iba a aceptar un gobierno que proviniera de un golpe de Estado, pues, o de cualquier movimiento armado, entre otras cosas. Pues. El acuerdo de Washington lo firmaron 3 repúblicas, Salvador, Nicaragua y Costa Rica, porque ahí era donde se daban acciones militares, pues las fronteras, pues, tan cerca. ¿Verdad? ¿Qué es la fórmula de transacción? A sabiendas de que no se iba a aceptar su candidatura por un nuevo periodo electoral, por parte de los norteamericanos, don Bartolomé Martínez impulsó la creación de la ya mencionada alianza con liberales que ya venía, pero hace una alianza para las elecciones de 1924. Cabe acotar de que él había permitido que que algunos funcionarios de origen liberal estuvieran en su gobierno. Esto enojó a los norteamericanos y a los conservadores. Pues bien, de esta iniciativa surgió la fórmula de la transacción, que consistió en llevar a la presidencia al conservador don Carlos Solórzano, que tenemos ahí arriba, ese chele que está arriba, ¿verdad? Y al liberal, ¿verdad? Que no se mira tan chele porque es blanco y negro, ¿verdad? Pero recuerden que no era chele de los reales, el señor Juan Bautista los Sacasa tenían plata, ¿verdad? Juan Bautista Sacasa era quien representaba el Partido Liberal. En estos comicios de 1924 se presentó como candidato Emiliano Chamorro por el Partido Conservador Tradicional, ¿verdad? De Granada. Una fracción del liberalismo encabezada por el doctor Felipe Correa, ¿verdad? Fracción del liberalismo muy pequeña. Y por supuesto la fórmula de transacción, que era la alianza de las dos fuerzas. Ahí hubo bastante, puede decir que hubo transparencia, no pudo hacer trampa Emiliano como la anterior, ¿verdad? Y quedando en primer lugar, la transacción ganó las elecciones y en segundo lugar el Partido Conservador. Esto pues prácticamente los molestó. Y la tercera pues que era la fracción del liberal del doctor Felipe Correa. El 1 de enero de 1925 tomó posesión de su cargo Carlos Solórzano,
a lo inmediato se le informó por parte de los funcionarios norteamericanos que los marines iban a desocupar el país, tal como se había acordado tiempo atrás, desde el periodo de don Diego Manuel Chamorro. Solórzano trató por todos los medios de convencer a los norteamericanos que no se ocuparan el país hasta que no se formara la fuerza militar denominada constabularia. Constabularia es una palabra que no es de origen español, es en inglés. Se traduce constabular, y españolizada, castellanizada, se traduce constabularia. Si la buscamos en el diccionario, no la llamo, ¿verdad? Este es un antecedente de lo que podríamos llamar la Guardia Nacional. Fue de esta manera que logró que se propusiera a las tropas. Pero qué miedo que había. Vamos a ver por qué el miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Solórzano estaba lleno de inseguridad, porque se hablaba, se rumoraba fuertemente que Chamorro, quien estaba resentido, por supuesto, estaba conspirando contra el gobierno. Y esto lo iba a poner en práctica, no más se fueran los norteamericanos. Hay un incidente que nos relata Gratu Haltermeyer, de esta gente, pues, que los picaditos dedicaban a, pues decimos, cómo lograban de hacerse de un centavo para seguir la farra. Y llegó a golpearle la puerta a un conservador que era pinche en un carretón y le dijo que el general Chamorro le enviaba una arma, un conservador, un hombre que era miedoso. Y cuando aquel quiso cerrar la puerta, no, le dice, tengo que pagarle a este hombre para las armas, y lo que llevaban era un poco de productos para el mercado. Y le dio 30 pesos, un capital, dejarlo que lo lleven a cualquier parte. Esas son unas narraciones que hace un historiador como Gato Haltermeyer. Y se da pocos meses, como un mes antes del lomazo. Y entonces el señor siguió creyendo hasta el fin de sus días que el general Emiliano Chamorro le había mandado esa arma y lo que era un carretón lleno de quesos y eso para el mercado. Son de las cosas que pasan en las anécdotas de la vida cotidiana, ¿verdad? Pero bien, el hombre estaba lleno de miedo porque ahí venía el golpe de Estado, yéndose los marines. ¿Qué sucedió? Se dio el lomazo. A lo largo del año quedó constituida la constabularia y los marines desocupan el país el 3 de agosto de 1925. Fue entonces que entró en juego la conspiración de Emiliano. Pero el presidente Solórzano, ese chele que vimos ahí en la foto anterior, demostró una total debilidad en esta situación. En agosto, por ejemplo, un militar conservador tomó prisionero un grupo de funcionarios liberales, incluidos ministros que estaban en una fiesta, un club social de Managua, y obligó a Solórzano a destituirlo y expulsarlo del país. Ese Solórzano, carente de carácter y lleno de miedo, y los expulsó, los destituyó, los expulsó, le hizo caso a alguien que estaba por debajo de él. Pero tuvo su culminación cuando Emiliano dio el lomazo. ¿Qué significa esto? Que ocupa la fortaleza de la Loma de Tizcapa, que queda, ahí la estamos viendo, ¿verdad? Una imagen, ¿verdad?, que está ahí de esa época, similar. Ahí se ve una bandera nacional, pero en ese tiempo todavía han ido los marines y está la bandera norteamericana pues de fondo, ¿verdad? Chamorro asumió la jefatura del ejército y desató una persecución total contra todos los liberales, pues, que eran partidos que estaban en la transacción. Los destituye, por supuesto, no destituye inmediatamente a Solórzano del cargo, no le conviene, y logra permanecer ahí hasta que en enero del 26 logra que se vaya Solórzano. Y entonces, ¿cuál es la postura de los norteamericanos? Es una situación difícil. Si bien tan claro que Chamorro es uno de sus peones más leales en la política interna, no podía reconocerlo porque estaban comprometidos con los acuerdos de Washington, que es Tratado de Paz de los países centroamericanos, y no podían aceptar un gobierno que viniera de un golpe de Estado. Mientras tanto, ¿qué hace Chamorro? Además de destituir a los ministros liberales, trata de convencer a los norteamericanos de que lo aceptaron como mandatario. Y el mismo 18 de enero, tras la renuncia de Solórzano, hizo que la Asamblea Nacional lo nombrara presidente. De hecho, pues, porque no tenía lugar en el derecho, no era legal.
Los norteamericanos dieron a conocer la nota Kellogg. ¿Por qué? Por el nombre del funcionario que la manda, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la nota Kellogg? La nota Kellogg estipulaba que el gobierno de Estados Unidos desconocía el gobierno encabezado por Emiliano Chamorro, el cual había llegado al poder mediante golpe de Estado, violando los tratados que se habían firmado en años anteriores. Por tanto, Chamorro no podía asumir la presidencia en caso de la renuncia de Solórzano. Pero ahí es donde viene otro fenómeno. Ellos tampoco aceptan que pase a ser presidente Juan Bautista Sacasa. ¿Por qué razón? Recordemos que ellos tienen el síndrome del liberalismo celayista, que era nacionalista. Entonces, si abstienen también de reconocer a Sacasa, que era quien les correspondía legalmente, si renunciaba a Solórzano, tal como lo hizo en la fecha que señalamos. Sacasa, ¿qué hace por su parte? Trata infructuosamente de que lo reconozcan los norteamericanos. Sale fuera del país, va a México, va a Washington, después a México. México se niega a reconocerlo. Y ahí es donde contradictoriamente una doble moral, de que se acabe ese problema de que vengan a pedir a Washington la solución de sus problemas internos. Esto, por supuesto, Emiliano lo vio como una buena señal. ¿A dónde se resolvían los problemas políticos del país? Era en Washington. Y ahora dicen, a Sacasa le responde de esa manera. Sacasa se va para México. El presidente Elías Calles, los mexicanos pues tenían espíritu nacionalista, son gobiernos surgidos después de la Revolución Mexicana conocida de 1910 a 1918. Le llamó la atención la situación de Nicaragua y ayudaron a Sacasa con armas y permitiendo que se concentren hombres para que vuelvan a pelear contra el gobierno de Chamorro, ¿verdad? ¿Qué dicen los norteamericanos como pretexto? Bueno, aquí hay un problema, dice el gobierno mexicano, bolchevique, le llaman bolchevique porque no era uno de los primeros en gobierno en que reconoció al gobierno de la República Rusa y posteriormente de la Unión Soviética. Entonces, eso implicaba pues que la política de los mexicanos era independiente. Y entonces, desde la perspectiva ese, tan claro que no es un gobierno socialista, pero le dicen bolchevique para meterle el cocón a la gente, porque ya desde ese periodo, así como en el siglo IX se consideraba el liberalismo ateo el peor enemigo de la iglesia, ya en el siglo XX el comunismo ateo, el peor enemigo de los pueblos, etcétera, un poco de cosas. Esa histeria pues, que se desarrolló, que algunos de los mayorcitos deben de recordarla, y también algunos de los jóvenes que les fue transmitido eso, lo miran, como dice popularmente en Nicaragua, como el cocón de la política. Un absurdo, ¿eh? En el fondo, el gobierno mexicano había sufrido, recordemos, agresiones de los yanquis, le quitaron la mitad de su territorio y un poquito más, el 55%. Entonces él le ayudó, pues, la circunstancia al liberalismo, pues. Y esto permite que en mayo de 1926 estalle la guerra constitucionalista. ¿Dónde se dio? En la región del Caribe, ¿verdad? Beltrán Sandoval y otro liberal llamado Eliseo Duarte se tomaron Bluefield y Beltrán en particular asaltó un hecho pues inédito, el Banco Nacional de la ciudad de Bluefield, ¿verdad? De Bluefield. A su vez, hay una concentración de liberales encabezados por el general Carlos Pazo, que se ubica en las barras del Río Grande. Recordemos el Río Grande de Matagalpa porque se emboca en el Atlántico. ¿Qué hicieron los norteamericanos? Inmediatamente colocaron un buque de guerra frente al Bluffs, desembarcan tropas, declaran zonas neutrales varias áreas de operación de los rebeldes, incluido Blufffield. Los rebeldes se trasladan temporalmente a Puerto Cabezas. Y de esta manera los conservadores recuperan el Bluff. Ellos están a favor del gobierno. Pero bueno, hay que tomar en cuenta que políticamente había pasado algo, ¿no? Estamos hablando mayo. Sigue de presidente Chamorro. Los norteamericanos tratan de conciliar a las partes. Van al Denver en octubre. En octubre se producen las llamadas conferencias del Denver, pero también la renuncia de Chamorro, porque los norteamericanos no lo reconocen. Eso es principalmente
le da un cargo ahí para que salga afuera, a recorrer, va a Europa. Ahí se ven la autobiografía de Chamorro, hay una descripción de todo eso que pasa, pues, según su perspectiva. Porque según, recordemos aquello, según el raciocinio, los conservadores estaban siendo correctos. Don Adolfo y el general Emiliano Chamorro creían, pues, que había que colocar el país bajo la cobija de los norteamericanos. Entonces, el Denver, las conversaciones del Denver fracasan. ¿Por qué? Porque los conservadores que hay de parte quieren que siga Díaz en la presidencia, que Díaz sea presidente, y los liberales que esa casa. Entonces se rompen. Entonces, ya que Chamorro renunció a favor de Sebastián Uriza, un funcionario conservador, y don Sebastián le entrega a Adolfo Díaz la presidencia. Los liberales, mientras tanto, que han desembarcado fuerzas en la parte de Puerto Cabeza, se trasladan para allá. Ahí reciben una dotación de fusiles enormes que eran de Mauser, eran Springfield, y estos le llamaron Concón porque llegaron a un barco que le llamaban Concón, los famosos fusiles Concón, ¿verdad? Recordemos que los nicas somos buenos a poner apodos, ¿verdad? Ni las cosas se escapan. Y sobre todo si llegan a San Juan del Sur o Granado, Masaya, rápido se les ponen apodos, a una carreta, un caballo, y no se diga a la gente, ¿verdad? Pues bien, estos les pusieron Concón, ahí vienen los Concón, los fusiles Concón, ¿verdad? Por supuesto que los norteamericanos desembarcan fuerzas nuevamente en Puerto Cabeza, declaran aguas neutral y los obligan a los liberales a irse a la laguna de Perla. Se forma un gabinete liberal que Arturo Sandoval, Arturo Vaca, señor Sandoval y otros, ¿verdad? Y lo que creó una fuerte discusión fue el nombramiento de Moncada como general de ejército. Moncada tenía experiencia militar, pero por los liberales del Pacífico era rechazado porque había sido traidor al liberalismo en la contrarrevolución conservadora de 1909-1910. Él, como liberal, apoyó a Juan José Estrada. Entonces, eso lo considero traición, pero ahí él había cabildeado bastante con los liberales, que algunos liberales que eran del Pacífico, que residían en Puerto Cabeza y residían en Bluefield. Y habían sido, pues, anfitriones de Moncada en ese tiempo. Entonces, se impone a Moncada, pues. En medio de toda esta guerra, está la situación en Bluefield, ¿verdad? En Puerto Cabeza, en toda la costa atlántica, se dieron también acciones de los liberales, intentos de tomarse ciudades en el Pacífico. En este caso fue el fracaso de Jinotepe, un intento de toma de Jinotepe y el intento de toma de Rivas. Los rebeldes salen desalojados, se tienen que retirar a Costa Rica en el caso de Rivas. Un 19 de octubre, un grupo de mineros, el 19 de octubre de 1926, encabezados por un pagador originario de Niquinomo, Augusto, que se firmaba Augusto C. Sandino, se toman la mina de San Albino y le imprimen ribetes sociales al levantamiento. ¿Por qué? Capturan a los administradores de la mina, los obligan a entregar el dinero y las barras de oro. Y con ello se indemniza al colectivo de mineros que habían sido víctimas durante varios años de bajo salario y condiciones precarias de trabajo. Tras eso dinamitan la mina y se van. Entonces se da un estallido en el norte. El 2 de noviembre este grupo sostiene un encuentro con las tropas conservadoras, pero son derrotados. Eran 29 hombres, 30 con él, como dice una canción, no iban bien armados, iban más con tacos de dinamita, y los conservadores del Jícaro pues estaban bien armados, eran 200 contra. Se tienen que retirar, ¿verdad?, hacia la zona pues montañosa. Y en enero de 1927, junto a un grupo de sus ayudantes, se traslada a Puerto Cabeza al darse cuenta, Sandino con 6 ayudantes. Este general, que es casi anónimo, emerge a la vida pública a partir de ahí, ¿verdad?
Entonces, él viaja por la selva, Río Coco, ahí dicen, o tiene ayuda de los misquitos que lo trasladan en Pipante, y regresa. Ahí él tuvo una serie de costos que vamos a hablar más adelante para que logró que le dieran el armamento, ¿verdad? Y regresa ya con unos 50, 40, 50 rifles, ¿verdad? Y municiones, y se ubica en Yucapuca, ¿verdad? Por ahí hay una canción que dice de Yucapuca partió el general. Pues ahí es donde estableció su cuartel general, ¿verdad? Ya tiene gente, se le llega, entonces a partir de eso, la acción del Jícaro sirvió como detonante porque lo buscaron a él y se le sumaron una gran cantidad de liberales de la parte norte, ¿verdad? Entonces aumentó su contingente. Pero si acudimos a la más relevante de las acciones de la guerra constitucionalista fue la toma de Malpaisillo y Chinandega que le ejecuta Francisco Parajón. Francisco Parajón, al igual que el Sandino, quién sabe dónde venía la influencia, tal vez del Salvador, que es la parte más cercana a Occidente, usaba también, usó durante un tiempo la bandera roja y negra, que también usó Sandino, ¿verdad? Es un dato curioso, ¿verdad? Él logra vencer al general Alfredo Nogueira Gómez, uno de los mejores generales que tuvieron los conservadores, en Malpaisillo, e inicia un ataque a Chinandega. Este ataque a Chinandega preocupa a los norteamericanos, porque estamos hablando de occidente del país, ya no es allá recutidos en el norte, y no pueden hacer lo mismo, declarar zona neutral Chinandega, y ayuda, además de que ya a esta altura le han entregado armamento al gobierno pues de Díaz, ya le habían entregado, digamos, al gobierno de Díaz armamento, ¿verdad? Parajón inició el ataque el 6 de febrero contra las fuerzas conservadoras y logra desalojarlos totalmente, dejarlos atrapados en dos posiciones, en dos de las edificaciones religiosas que habían ahí, ¿verdad? Y se logra tomar la ciudad. Los norteamericanos ayudan alertan a Díaz sobre eso, y por supuesto que son incondicionales. Envían un refuerzos al general Diego Vargas Avanza, que está ahí, ¿verdad? Envían a Nogueira Gómez y a Bartolomé Vique, otros militares destacados de los conservadores, y empieza esa batalla, bueno, que venía cuadra por cuadra, fue violenta, pues. Entonces, ellos logran auxiliar, pero además cometen algo. Dos pilotos norteamericanos lanzan bombas contra los constitucionalistas. Por supuesto que estas bombas no caen solo en las trincheras de los constitucionalistas, sino que caen en casas, en cuadras, donde está la población civil. Y además de eso, eso produce el incendio de la ciudad, que después ellos, para sacudirse, decían que habían sido los hombres de Parajón, ¿verdad? Entonces sucede que esto obliga a que prácticamente Parajón se retire, ¿verdad? Ya con Parajón andó un general que vamos a verlo más adelante, ¿verdad? Que era llamado Francisco Sequeira, Cabuya, ¿verdad? Entonces, estas fuerzas se retiran, continúan movimientos guerrilleros, tomas de haciendas, tomas de ciudades, así que encabezaba este Sequeira. Pero mientras tanto, los norteamericanos declaran zona neutral toda la vía férrea, toda esa área, hasta llegar a la capital. ¿Para qué? Para evitar ataques de los liberales. Estamos hablando de los norteamericanos, ¿verdad? Y además, ese mismo 25 de febrero, le envían 3.000 rifles, 200 ametralladoras y 3 millones de municiones al gobierno de Adolfo Díaz, ¿verdad? El día 7 de marzo ya se produce el primer desembarco de marines, número 2000. Posteriormente este número se va a duplicar, ¿verdad? Y ya el 17 de abril llegó como enviado especial del gobierno norteamericano Henry Stinson. Hay una primera conversación que ellos tienen con Sacasa, con los delegados de Sacasa en Corinto, ¿verdad? Los liberales se planteaban de que había que reconocer a Sacasa esa condición sine qua non, no logró nada. Pero mientras tanto, ¿qué está pasando en la área de los revolucionarios que están liberales que están en la parte del Caribe? En marzo,
empieza a producirse el avance de las tropas de Moncada desde Laguna de Perlas hacia el centro del país y logran sorprender a los conservadores en Muy, ¿verdad? Mientras tanto, Sandino, desde el día 28 de este mes, el marzo, ¿verdad? Marcha sobre el flanco derecho de Moncada, se toma Jinotega. Este es un golpe duro, porque Jinotega ya es una población grande, ¿verdad? Y ahí organiza un gobierno departamental liberal, ¿verdad? Sigue avanzando Sandino hacia el centro, como que dice, va para Chontales del norte, o lo que es Boaco, Chontales, a reforzar a Moncada. ¿Por qué razón? Él está tratando de evitar de que lo rodeen. Así de esta manera, él había logrado ya, los conservadores, por supuesto, preocupados por el estado de la ubicación de una fuerza constitucionalista ahí, intentaron desalojar a Sandino y Ucuapuca, pero el Sandino logra derrotarlo, pues ya tiene más recursos. Y va armando cada vez más a sus hombres con recursos que le quitan a los conservadores, por ejemplo, con la toma de Jinotega, una columna que llegó a ser numerosa. Había comenzado con 29 y ya tenía 800 hombres a esa altura. En el Bejuco, después de Jinotega, es la batalla más importante, porque ese ejército que logra agarrar en el Bejuco, ya en Boaco, tenía el objetivo de rodear a Moncada. Y él logra romper ese cerco, los derrota, y sigue avanzando. El 2 de mayo recibe un correo de Moncada y le dice que ocupa el Chiflón y el Común. Cuando decimos Chiflón, ¿verdad? Estamos hablando de un cerro, ¿verdad? Y el Común también es otro cerro, ¿verdad? El 3 de mayo, Moncada le comunica que Stinson, que el día siguiente, el 4 de mayo, va a platicar con Stinson, quien le ha enviado pues mensaje que se encuentre con él en Tipitapa. Sandino en esa reunión le responde que no puede ser una reunión unilateral con Stinson, sino que debieran de ir los jefes del ejército liberal, deben de reunirse. Moncada alega pues que no, que a esa hora cómo iba a concentrar a los jefes, todos los jefes liberales. Entonces se proclama una tregua entre los dos bandos. El 5 de mayo, Sandino tiene una fuerte discusión con Moncada, porque ya le presenta los términos de rendición. En esta reunión él muestra totalmente su desacuerdo. Ahí vemos, en esa imagen, podemos apreciar en la etapa liberal de Sandino, ¿verdad? Ahí están gente que forma parte ya de su naciente Estado Mayor, ¿verdad? Aquí hay otra imagen de Jinotega en esa época. Y él va avanzando va avanzando desde la parte norte hacia el centro. Volvamos nuevamente al caso de la discusión. Él vuelve al campamento, o sea, por supuesto que Moncada se muestra contrario a lo que dice él. ¿Cómo vamos a pelear contra los yanquis? Le dice, son una potencia, yo no voy a hacer celedón, le dice. Y él le dice, bueno, yo le puse mi bandera patria libre como roja y negra, que significa libertad o muerte, le dice, porque si nos toca irnos al sacrificio por deber de libertad de la patria, pues vamos. Entre otras cosas, dice, hay una referencia que dice que Moncada le dijo que le quitara esa bandera, que eliminara la bandera roja y negra, porque estaban acusándolos de ser bolcheviques, y ya con esa bandera, creo que le pusiera la bandera liberal, ¿verdad? Entonces, él cuando retorna, él dice, él habla con sus hombres y le cuentan, pues ahí hubo descontento. ¿Por qué razón? Porque la intervención militar se hace para salvar al gobierno de Díaz. Es decir, el gobierno, la revolución constitucionalista hubiera triunfado sin la ocupación norteamericana. Prácticamente ya está aprendido en todo el país, viene la derrota total, están listos para avanzar hacia Managua y no es necesaria la intervención norteamericana, sino para proteger a Díaz y los intereses norteamericanos. Pero él cuando habla con los hombres, le dice, si se vuelve a reunir con él, no le lleve la contraria, le dice que lo puede hacer hasta reo, ¿verdad? Entonces, cuando él retorna, él hace las de, como decimos popularmente, los del huehuense. Entonces, hay un momento que, ¿en qué consiste? Es importante destacar en qué consiste estos acuerdos. Lo vamos a retomar en el siguiente tema, pero es importante. El desarme de ambos ejércitos, la continuación de Díaz en el poder,
la convocatoria sería en el año siguiente, de 1928, de unas elecciones supervigiladas. En este caso, la vigilancia electoral va a ser hecha por los marines. A los ejércitos debían de desarmarse. Es decir, cada hombre se le iba a entregar $10 por el rifle. Pero además, cuando Moncada le dice, no, si aquí no hay más que hacer, le toca $10 por diario, dice, por el día que estuvo alzado. Dice. Y todas las mulas, dice, que ha rescatado, esas son suyas. Y lo tengo propuesto como para candidato de jefe político del departamento de Jinotega. ¿Qué más quiere? Les? Claro, aquí él está pensando en el interés individual. Desde la lógica de Moncada, interés individual de Sandino. Sandino, quien ya había comunicado a sus hombres, ahí vemos que el 8 de mayo no está Sandino ya. Ahí llegaron todos los jefes militares, Augusto Caldera, Escamilla, Parajón, toda esta gente, Castro Guasmer, los generales del ejército liberal, llegaron y se reunieron y aceptaron los términos. Es decir, Sandino, que habían comunicado a sus hombres la decisión de luchar contra la intervención militar norteamericana, informa a Moncada que él se va a desarmar en Jinotega, porque en Jinotega está su gobierno, y se dirige a Jinotega. Moncada cree que ya lo convenció, ¿verdad? Pero él se va más adelante ya con esta decisión. Licencia a los hombres que ve que no están en condiciones, hay condiciones físicas, hay condiciones políticas. Hay algunos hombres de ahí que fueron muy importantes colaborando después en la lucha posterior de Sandino, ¿verdad? Pero que no tienen físicamente condiciones para la montaña, por un movimiento principalmente campesino. Va hasta San Rafael el 15 de mayo y en este lapso, además de trasladar ciertas armas a puntos de la montaña, como decíamos, el día 18, que es el mismo día de su cumpleaños, como le dice una canción, ¿verdad? Justo el 18 del mes de mayo, de madrugada juró serle fiel. Ese día se casó él con Blanca Arau, ¿verdad? Y 2 días después, el 20 de mayo, se interna en la montaña para preparar la lucha contra los interventores. Cuando él hace saber su decisión, y esta decisión llega a Managua, entre este lapso de mayo, fines de mayo, todo el mes de junio, se trata de convencerle, ¿verdad?, para que desista de su lucha. Pero es decir, de esta manera, con el pacto del 4 de mayo, son los dos elementos: la traición que hay a la soberanía, a la dignidad nacional, pero también la decisión que toma Sandino ese mismo día de luchar contra los interventores. Diríamos que este es un periodo oscuro, pero al mismo tiempo está la luz, porque se cerraba ese periodo, pero se inauguraba otro. Periodo de la traición, pero también se inicia a lo inmediato, un nuevo episodio, tal como fue la Guerra de Liberación Nacional contra la intervención imperialista, pero que corresponde a otro tema. ¿Cómo concluimos? Ahí, resumiendo esta parte de acá, ¿verdad? Este tema número 3, ¿verdad? Con la llegada al poder de Martínez en 1923, fue el gobierno interferente, como sabemos, contra la intervención. Es decir, los interventores norteamericanos tienen una especie de interferencia por las políticas que desarrolla don Bartolomé Martínez, pagando las deudas, separándose de los conservadores tradicionales, que son los peones aliados de los norteamericanos, y haciendo una alianza con los nacionalistas, y va a la fórmula de la transacción. Pero al mismo tiempo hay que decir que ilusamente fue don Bartolomé creyó que la oligarquía local como norteamericanos iban a jugarle limpio, porque las elecciones son limpias. Y él gana, pero entonces ahí vino en lo que conocimos como el lomazo. No servían para jugar limpio los conservadores tradicionales, ¿verdad?, ni los políticos tradicionales. Esta situación implica que ahí están todas las maniobras que hemos relatado. Los norteamericanos tratando no reconocen a Díaz, no reconocen a Sacasa, a Chamorro ni a Sacasa, pero ponen a Díaz, ¿verdad? Y esto profundiza la contradicción en el aspecto militar. Cuando están a punto de triunfar los liberales, viene la intervención militar, ¿sí?, y se inicia otro capítulo de esta historia, que es la lucha
la Guerra de Liberación, que es la lucha que encabeza el general Augusto C. Sandino, nuestro héroe nacional, de 1927 a 1933, que forma parte es un referente glorioso de las páginas de nuestra historia, pero como decíamos, del cual nos ocuparemos en el próximo tema. En tanto, vamos a ver un video que nos han pedido que lo repitamos sobre la intervención para consolidar el conocimiento sobre esta parte de nuestra historia. Herencia cultural. El día de hoy veremos la intervención norteamericana que se dio entre los años de 1910 y 1927 en una primera parte. Tras haberse liquidado el experimento autónomo soberano de la Revolución Liberal, el país pasó a ser parte del arbitraje y dominio del imperialismo yanqui. La intervención se expresó en distintas dimensiones: económica, política y hasta militar. Cabe recordar que Estados Unidos tenía en boga durante esos años la llamada política de la diplomacia del dólar o el gran garrote, aplicada a los países del continente. ¿En qué consistía esta política? En que ellos, a través de sus diplomáticos, en una primera parte, hacían ofrecimientos y convenios a los gobernantes de los países, y al fallar esta primera instancia recurrían a la intervención militar, gran garrote. Esto, como se pudo ver claramente, fue lo que aplicaron a Zelaya y Madrid en Nicaragua en los años de 1909 y 1910. Dentro de esta lógica, en 1910, una vez caído el gobierno de Madrid, asumió como presidente el general Juan José Estrada, quien había sido disidente liberal de Zelaya, o como le llamaron los liberales, traidor a la Revolución Liberal. Y el vicepresidente pasó a ser uno del Partido Conservador, que era Adolfo Díaz. Este gobierno era provisional, en tanto se convocaban elecciones. El gabinete era mixto, pero con predominio conservador. En los años siguientes gobernaron en su mayoría representantes del conservatismo granadino: Adolfo Díaz, de 1911 a 1916, Emiliano Chamorro, de 1917 a 1921, Diego Manuel Chamorro, de 1921 a 1923, Bartolomé Martínez, del año de 1923, porque falleció don Diego, a 1924, Carlos Solórzano, que gobernó en 1925, y en este mismo año que le dio golpe de Estado, gobernó Emiliano Chamorro hasta el año de 1926, y Adolfo Díaz, que volvió de nuevo hasta de 1926 a 1928, porque así lo propusieron los norteamericanos. Bueno, volvamos. Desde el mismo año 1910, en el mes de octubre, se establecieron los acuerdos Dawson, por el nombre del funcionario norteamericano Christopher Dawson, que consistía en las reglas del juego que se establecían a partir de ese año, el engranaje político y la relación del país con Nicaragua, es decir, cómo se establecía esa relación. Estos acuerdos se celebraron entre los protagonistas del alzamiento contra Zelaya, además de los mencionados anteriormente. ¿Sí? Zelaya Estrada y Díaz, estuvieron Emiliano Chamorro, Luis Mena y Fernando Solórzano, del Partido Conservador. Y los representantes estadounidenses eran Tomás Moffat, el famoso cónsul de Bluefield, que compitió contra Zelaya, y el mencionado Dawson, Christopher Dawson. Un primer acuerdo fue la convocatoria a una asamblea constituyente que garantizara el establecimiento del gobierno mixto de Estrada y Díaz por 2 años. Un segundo planteaba la convocatoria a elecciones una vez finalizado este periodo, en donde ya no podría presentarse como candidato a Estrada.
pero además no podía ser candidato de ningún liberal ligado al general José Santos Zelaya. Un tercer acuerdo era una comisión mixta de reclamaciones formada por 2 estadounidenses y un nacional para atender y compensar los daños ocasionados por Zelaya a particulares y nacionales. Particulares nacionales, pero también extranjeros, porque hicieron reclamos las compañías extranjeras. Un cuarto y último es la concertación con el gobierno de Estados Unidos, un empréstito de 15 millones. 15 millones de dólares. En la comisión de reclamo hubo muchas dificultades, en tanto los reclamantes pedían cifras en dimensiones superiores a los daños ocasionados en el periodo de Zelaya. Esto se volvió costumbre en la historia del país. El pago exigido en total fue de más de 13 millones, pero la comisión lo redujo a menos de 2 millones para atender a más de 7,000 reclamantes nacionales, en su mayoría, y extranjeros. Bueno, los 2 primeros acuerdos y el tercero pasaron a su fase de cumplimiento, pero el otro, que es el de empréstito, fue rechazado 2 veces por el Senado norteamericano, razón por la cual, por medio de una convención llamada Castillo-Snook, se pasó a un proceso de negociación. ¿Y la solución cuál fue? El traslado del empréstito a los banqueros yanquis neoyorquinos Van Brother, cuya negociación se dio entre septiembre de 1911 y marzo de 1912. Estos prestaron al Estado de Nicaragua la cantidad de 3 millones de dólares. ¿Pero qué tenían como garantía? Las aduanas, los ferrocarriles, la navegación lacustre. Pero parte del empréstito también se dedicó a la conversión de un banco, creación de un banco nacional, cuya administración era asumida por banqueros, delegados de los banqueros. Desde entonces se estableció el Córdoba, conocemos hoy, con paridad con el dólar. Esto era a conveniencia de los empresarios y banqueros norteamericanos. En base a estos acuerdos, durante esa república conservadora, la economía pasó a ser regida por banqueros yanquis. La elección de un presidente tenía que ser con la venia de Estados Unidos. Fueron los años en que se dieron tratados como el oneroso Tratado Canalero Chamorro Bryan en 1914, por el cual Estados Unidos pasaba a ser prácticamente que monopolizar la construcción de la vía interoceánica a perpetuidad, porque eran 99 años renovables. A cambio le entregaban a Nicaragua 3 millones de dólares. Pero de estos 3 millones nada quedaba en el país, porque el dinero para abonar la deuda contraída con los banqueros norteamericanos. ¿Sí? No había nada. No quedaba nada a los nicaragüenses. Los norteamericanos además adquirieron el control casi total del comercio de importación y exportación. Si sacamos la cuenta, ellos empezaron a controlar y ocupar distintos rubros, como la comercialización del café, el banano, las minas, las maderas, los ferrocarriles, los teléfonos, la banca, la electricidad, el sistema monetario y crediticio. Hubo un momento que a Nicaragua le llamaron el país de los banqueros Van Brother, cuya casa bancaria fue la que funcionó como prestamista, tal como decíamos. En Nicaragua se implementaron otros mecanismos tales como el Plan Lansing para modernizar la economía en 118, el Plan 2 para modernizar el sistema electoral, todo a cargo de expertos norteamericanos que operaban en beneficio de los banqueros y del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Pero además de ello, los marines estaban listos para desembarcar en el país, dizque para defender la vida e intereses norteamericanos. ¿Cómo justificaban estas políticas los gobernantes conservadores o los políticos locales? Estos pasaron a ser títeres del imperio yanqui. En boca de sus representantes, como Adolfo Díaz, se explicaba que la única manera de lograr el progreso y desarrollo del país era colocarse bajo la protección de Estados Unidos. Y algunos funcionarios de la calle atravesada de Granada afirmaban que esta conducta era hasta científica. Pero también José María Moncada, el liberal, que fue parte de la contrarrevolución de 1909-1910, alegaba que Estados Unidos, al haber alcanzado un desarrollo industrial como potencia, tenía derecho para controlar en su proceso expansivo estos territorios y controlar las partes estratégicas del continente, y que el deber de los pueblos era cobijarse bajo la bandera norteamericana. Hasta aquí, valga preguntarse, ¿hubo reacciones patrióticas? ¿Hubo reacciones honestas contra esta política interventora de los Estados Unidos? ¿Hubo nicaragüenses que se opusieron? La respuesta, por supuesto, que es positiva, pero la vamos a ver en el siguiente programa.